Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, un instante que cambió la dinámica, un sentimiento que explotó en el aire. Ande no podía creer lo que vio de Kerem. Su reacción. Sí, vamos a analizar a fondo qué fue lo que sucedió, cómo reaccionó Ande, y qué implicaciones tuvo ese instante para su relación y para nosotros, sus fans, que seguimos cada uno de sus pasos con tanta pasión. Si eres nuevo por aquí y te encantan los dramas, los momentos épicos y las reacciones humanas más auténticas, este es tu sitio. Te invito de corazón a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Estamos creando una comunidad increíble y queremos que seas parte de ella. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a ir al grano. Vamos a revivir ese momento, a diseccionar las emociones, a entender las miradas, los gestos, y sobre todo, a interpretar esa reacción de Ande que dejó a tantos con la intriga. ¿Qué vio exactamente? ¿Fue algo que la sorprendió gratamente? ¿La dejó desconcertada? ¿O tal vez un poco dolida? Sabemos que Kerem y Ande son una pareja que despierta muchísima admiración y también mucha curiosidad. Su química en pantalla es innegable y fuera de ella, su conexión parece profunda. Por eso cualquier indicio de una reacción así, de algo que la tomó por sorpresa, se vuelve material de análisis para todos nosotros. Y es que piensen en ello, vivimos a través de sus historias, de sus personajes, pero también de ellos como personas. Nos importa su felicidad, sus altibajos y cómo manejan esos momentos que sacuden la rutina. El título de hoy no es casual. Ande no podía creer lo que vio de Kerem. Su reacción. Esto nos dice que hubo un antes y un después, un instante de incredulidad que desembocó en una respuesta emocional fuerte. ¿Podría ser una sorpresa romántica? ¿Un gesto inesperado de Kerem que la dejó sin palabras? ¿O tal vez algo relacionado con algún proyecto, un detalle sobre su trabajo que no esperaba? La especulación es parte de la diversión, pero hoy vamos a intentar ir más allá de la especulación y a analizar las posibles causas y las consecuencias. Imaginemos la escena. Un lugar, un momento específico. ¿Dónde estaban? ¿Quién más estaba presente? Los detalles son cruciales para entender la magnitud de la reacción de Ande. Kerem, conocido por su carisma y su habilidad para sorprender, es capaz de cualquier cosa. ¿Qué hizo que Ande se quedara con esa expresión de asombro, de incredulidad en sus ojos? La forma en que miró, la pausa antes de reaccionar, todo eso nos habla mucho de lo que estaba pasando por su mente. Y es que en el mundo de las celebridades, cada movimiento, cada gesto, es escrutado por miles, millones de ojos. Y cuando se trata de una pareja tan querida como Ande y Kerem, esa atención se multiplica. Por eso, desgranar estos momentos no es solo por el simple hecho de cotillear, sino por comprender la dinámica de una relación pública, las presiones, las sorpresas, y cómo se maneja el amor bajo el escrutinio constante. Vamos a pensar en posibles escenarios. Podría ser que Kerem le hubiera preparado una sorpresa de cumpleaños adelantada, algo súper elaborado que la dejó boquiabierta porque no se lo esperaba en absoluto. O quizás durante una grabación, Kerem hizo algo particularmente tierno o divertido que la pilló completamente desprevenida, haciendo que su reacción fuera genuina y espontánea. ¿Y si Kerem le dio una noticia importante sobre su carrera, algo que la impactó de manera positiva, o quizás de forma inesperada? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos lleva a un camino diferente de análisis. La clave está en la reacción de Ande. ¿Cómo describiríamos esa expresión? Era sorpresa mezclada con alegría. Sorpresa con un toque de confusión. O quizás sorpresa con una pizca de vergüenza, si la sorpresa fue algo muy personal. La manera en que nuestros rostros reflejan nuestras emociones es un lenguaje universal, y la de Ande, en ese momento, debió ser un libro abierto para quienes supieron leerlo. Y mientras pensamos en ello, quiero recordarles que esto es solo un análisis basado en lo que se ha visto o especulado. No tenemos acceso directo a sus pensamientos más íntimos, pero sí podemos inferir mucho a través de su lenguaje corporal, sus expresiones y el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Y es precisamente esa interpretación lo que hace este vídeo tan interesante. Además, la reacción de Ande no solo nos dice algo sobre ella y Kerem, sino también sobre la dinámica de su relación.
¿Qué dice sobre Kerem su capacidad de sorprenderla de esa manera? ¿Qué dice sobre Ande su apertura a dejarse sorprender y a mostrar sus emociones? Son preguntas que nos ayudan a entenderlos mejor como pareja. Pensemos en los momentos icónicos de parejas famosas. Siempre hay una anécdota, un evento que se vuelve legendario. Y el instante en que Ande no podía creer lo que vio de Kerem, tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos momentos memorables. Es la espontaneidad, la emoción pura, lo que conecta con nosotros. Nos vemos reflejados en esa capacidad de ser sorprendidos, de sentir algo tan fuerte que nos deja sin palabras. Y hablando de palabras, ¿qué se dijo después? ¿Hubo un intercambio verbal que complementó la reacción visual? ¿O fue un silencio cargado de significado? A menudo los momentos más potentes son los que no necesitan muchas palabras. Una mirada, un gesto, un abrazo pueden decir más que 1000 frases. Y si Ande se quedó sin palabras, eso ya es una declaración en sí misma. Ahora pasemos a la parte de la investigación, por así decirlo. ¿Han circulado vídeos o fotos de este momento? ¿Han habido declaraciones de ellos mismos o de personas cercanas que arrojen luz sobre lo sucedido? Si bien a veces preferimos mantener el misterio, la curiosidad nos impulsa a buscar respuestas. Y si encontramos alguna pista, la compartiremos aquí con todos ustedes. Consideremos también la posibilidad de que esta reacción no fuera algo intencional por parte de Kerem, sino un resultado de circunstancias. A veces la vida nos presenta situaciones inesperadas que nos sacuden, y eso puede generar reacciones muy fuertes. Podría ser algo relacionado con un evento público que los involucra, una noticia que ambos recibieron al mismo tiempo. Y si hablamos de Kerem, sabemos que es un hombre detallista y romántico. ¿Hasta dónde podría llegar su capacidad de sorprender a Ande? Piensen en los gestos grandes, pero también en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Un regalo inesperado, una cena sorpresa, un viaje planeado en secreto. Todo eso puede desencadenar una reacción de incredulidad. Por otro lado, Ande, con su personalidad radiante y su forma de ser tan auténtica, seguro que ha recibido muchas sorpresas a lo largo de su carrera. Pero este momento del que hablamos hoy debió ser especial. Algo que la hizo sentir de una manera única. La clave de este vídeo, como hemos dicho, es la reacción de Ande. No solo el asterisco que asterisco vio, sino el asterisco como asterisco lo vio. Esa expresión de no poder creerlo. ¿Era de sorpresa positiva, negativa, o una mezcla de ambas? Analizar esto nos permite entender la complejidad de las emociones humanas. Y ahora, pongámonos en el lugar de Kerem. ¿Cómo se sintió él al ver la reacción de Ande? ¿Se sintió satisfecho, nervioso, divertido? La reacción de la persona que provoca la sorpresa es tan importante como la de quien la recibe. Esto nos da una visión completa de la interacción. Espero que hasta ahora estén tan intrigados como yo. Porque cada detalle que desgranamos nos acerca más a entender este momento clave en la relación de Ande y Kerem. Y recuerden, si tienen alguna teoría, alguna idea de lo que pudo haber pasado, no duden en compartirla en los comentarios. Su participación es fundamental para que este canal sea tan dinámico y entretenido. Vamos a darle un respiro a la especulación y a pensar en las implicaciones. Si la sorpresa de Kerem fue algo positivo como un regalo o un gesto romántico, esto sin duda habrá fortalecido aún más su vínculo. Refuerza la idea de que se conocen bien, que se preocupan por hacer feliz al otro. Si fue algo relacionado con su trabajo como una oportunidad inesperada, esto muestra el apoyo mutuo que se brindan en sus carreras. Y si por el contrario la reacción de Ande tuviera matices de sorpresa negativa o desconcierto, esto nos daría una perspectiva diferente. No siempre todo es perfecto en las relaciones, y a veces, las sorpresas pueden venir de lugares inesperados y generar emociones complejas. Pero incluso en esos casos, la forma en que una pareja maneja la sorpresa y la comunicación posterior es lo que realmente define la solidez de su relación. La belleza de estos momentos es que nos recuerdan que detrás de las pantallas, de los personajes y de las cámaras, hay personas reales con emociones reales. Y ver cómo Ande y Kerem navegan por estos instantes de la vida, ya sea en público o en privado, nos conecta con su humanidad. Y es por eso que estamos aquí analizando, compartiendo y disfrutando juntos de estas historias. Porque nos inspiran, nos entretienen y a veces nos enseñan algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre las relaciones.
Para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, nos hemos sumergido en el intrigante título, Ande no podía creer lo que vio de Kerem. Su reacción. Hemos analizado la posible naturaleza de esa sorpresa, las pistas que podríamos haber captado en sus expresiones y gestos, y las diferentes interpretaciones que podemos dar a ese instante. Hemos considerado escenarios tanto románticos como profesionales, y hemos reflexionado sobre la importancia de estas pequeñas anécdotas en la construcción de la narrativa de una relación pública. En esencia, hemos intentado desentrañar un momento clave que seguramente ha tenido un significado especial para Hande y Kerem, y que ha generado mucha curiosidad entre nosotros, sus seguidores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido este tiempo conmigo y por su constante apoyo a este canal. Su presencia aquí hace que cada vídeo valga la pena. Me encanta poder compartir estas historias y analizar estos momentos con ustedes. Y ahora, la parte más importante, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem hizo para dejar a Hande tan sorprendida? ¿Cuál creen que fue la verdadera reacción de Hande y que pudo haberla provocado? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus impresiones, aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, entretenido o informativo, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con cualquiera que disfrute de este tipo de análisis. Y si aún no lo han hecho, por favor, asterisco suscríbanse al canal asterisco. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.